¿Qué tal? De nuevo, bienvenidas, Gracias. bienvenidos a todos. Gracias. La verdad es que me siento feliz de continuar con vosotras. Estamos avanzando en la serie. Y como siempre hemos empezado, pues dándole gracias a Dios por la oportunidad de poder estar aquí, de poder compartir y tener otro programa, ¿no? Un programa ya el 11 de la serie. Estamos terminando de degustar este programa. Así que bienvenidas a las dos. ¿Y qué te parece si empezamos con una oración? Pues encantada, además. Venga. Querido Padre, tú que estás en los cielos y que eres grande, queremos reconocerte hoy y queremos pedir que envíes a tu Espíritu Santo para que nos dirijas en el estudio de tu palabra y que puedas engrandecer a Jesús en nuestros corazones, que al final es el principio y el que nos hace permanecer en la fe. En el nombre de Jesús te lo pido todo. Amén. 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 Muy bien, pues como decíamos, estamos en el tema 11, Jesús, el autor y consumador de la fe. Ya solo el título es realmente encantador. Sí. El texto que se ha seleccionado para comenzar el programa de hoy es Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esto es todo un clásico. El texto, sí. Creo que todos, de una manera u otra, lo hemos utilizado en alguna ocasión. Empezamos con la pregunta. ¿Qué os dice un versículo como este? Pues habría que empezar por el principio, que es la fe, porque aunque parezca básico, yo creo que es muy importante reforzar. Pues en torno también a la pregunta que ha planteado Rosa Blanca y qué relación tiene con Jesús, ¿no? Que es el autor y el que consuma, el que cumple, el que hace que permanezca, ¿no?, esta fe. Bueno, pues si me permitís, a mí me gustaría dar una definición bíblica sobre la fe. Porque normalmente cuando hablamos de ello, hablamos a través de ciertas tradiciones filosóficas a lo largo. Sin embargo, fijaos, hay dos ideas en la Biblia que a mí me parecen espectaculares. Y es cómo describe la fe la primera gran parte de la Biblia, desde Génesis hasta el último profeta. Emplean una palabra que significa ser estable, permanecer quieto. Emuna. Es verdad que Pablo escribe en griego esto, pero él tiene su cosmovisión. Pero la palabra que él emplea significa otorgar la confianza propia. Entonces, juntando los dos términos, término de la primera gran parte de la Biblia y el segundo, ¿qué es lo que nosotros llamamos fe? Ser estables, permanecer quietos, porque hemos establecido una relación personal con Cristo. Con lo cual, vamos de nuevo ¿a qué? Vamos al plano relacional, que finalmente es el que estamos siguiendo en toda la serie. Por tanto, la fe no es un sentimiento, aunque lógicamente no está ajeno a ello, porque nosotros somos así, pero desde luego la fe es una calidad de relación interpersonal con Jesús y la firmeza en esa relación. Con lo cual, creo que es algo que es muy importante que podamos pues, incorporar a los que somos creyentes de toda la vida, como es mi caso, el vuestro también. No podemos estar andando en nuestra vida con subidas y bajadas, porque finalmente lo que es la calidad es la relación con Jesús. Sí. Y cuanto más enamorado esté de Jesús... Me recuerda que normalmente, claro, ¿qué es la fe, no? Y vamos a Hebreos 11:1. Y muchas veces nos dejamos el final de esa descripción que está un poco más adelante, ¿no?, en el versículo 6, que es creer que Dios existe y que recompensa a los que le buscan, o sea, esa relación que tú dices, o sea, que recompensa con su relación a los que también quieren entablar esa relación con él, ¿no? Yo a veces pienso que para definir una palabra queda más claro en un ejemplo, y me gusta cuando Jesús mismo le dice al centurión: ni aun en Israel he visto tanta fe. ¿Qué hizo ese centurión? Creyó que por la palabra, o sea, depositó, como tú decías. Estableció una relación. Yo no tengo que hacer nada, ni invitarte a mi casa. Di una palabra
y mi siervo sanará. La palabra de Dios cumplirá porque tiene energía en sí misma para hacer lo que dice. Fijaos, la primera vez que aparece la palabra que se traduce por fe es cuando Moisés estaba con los brazos que extendía y cuando los bajaba. El concepto de ponerle la piedra y la estabilidad que da la piedra es la primera vez que se utiliza el término que se traduce por fe en la Biblia. Qué curioso. Sí, es muy bonito. Es muy interesante. Estabilidad. ¿Por qué? Porque hay una relación establecida. Y a partir de ahí, el programa de hoy va a hablar de eso. Todas las relaciones personales, interpersonales que los grandes héroes de la fe hicieron a lo largo de la historia. ¿De acuerdo? Eso es un tema que personalmente me persuade muchísimo. Pues bien, Hebreos 11 explica que esa confianza, por haber establecido la relación personal, es confiar en las promesas de Dios, aunque todavía no podamos verlas en toda su dimensión. Esta lección, o este tema que vamos a tratar hoy, explora qué es la fe, cómo se obtiene a través de ejemplos del pasado. Es esa pedagogía bíblica de hacer de la historia un conducto corrector en cada momento del ser humano. Y finalmente, de manera especial y central, a través del ejemplo de Jesús como el autor y el consumador de la fe. El justo, por la relación personal en Dios, vivirá. ¿Veis que el matiz? A ver, no voy a estar haciendo hincapié en ello, porque pero finalmente es la idea. El texto que tenemos en Hebreos capítulo 10, los versículos 35 en adelante. Si os apetece, os invito a que lo leamos. Del 35 al 39. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene una gran recompensa. Pues os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Pero si retrocede, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Fijaos, ¿a quién le está diciendo Pablo esto? A los que están abandonando la relación personal con Jesús para volver a su antigua práctica. Por eso el texto que acabas de leer, Rosa Blanca, tiene muchísima importancia para definir, porque el propio Pablo está definiendo el concepto de lo que nosotros llamamos fe. Y Pablo nos va a presentar ese famoso texto de Habacuc, que es la base él lo empleará en Romanos, lo emplea aquí. ¿Por qué? Porque él era un hombre convencido. Él se había enamorado de Jesús en el camino de Damasco. Y todo lo que hizo fue el resultado de ese encuentro personal. Pablo presenta su exposición sobre la fe con una cita de Habacuc 2, del 2 al 4. El mensaje se refiere a Jesús. La fe es el resumen de lo que nosotros establecemos la relación con Él. La personificación de la fe que agrada a Dios y que da vida. Por la fe, Abraham. Bueno, pues ya nos invita Pablo a entrar en esa lista de los héroes de la fe, ¿no? Y aunque se detiene un poco en Abraham la lección, yo querría ir también pues, por los primeros, ¿no? Que, fijaros, los frutos de esa primera o de esa relación que estos personajes tuvieron con el Señor, Pablo destaca ciertas características de ellos, ¿no? ¿Cuáles fueron esos primeros frutos de esa relación con Jesús? ¿Qué confianzas, a qué promesas se abrazaron, ¿no? Y, por ejemplo, por la fe dice que creemos que Dios es creador, y ahí lo pone en general, ¿no? Pero luego, volviendo al versículo 6 que hablábamos antes, Dios existe, pero no cualquier Dios, es un Dios todopoderoso, es un Dios creador, es un Dios que sustenta el mundo en que vivimos y nuestras propias vidas, ¿no? Y esto ya define una base muy firme de relación con ese ser divino. No estamos relacionándonos con alguien incapaz o con alguien efímero, no. Es alguien que nos da
una seguridad porque al final es el que controla, sustenta y es el origen de todo el medio en el que nos vivimos, ¿no? Y ahí nos habla de Abel, ¿no? Y me llama mucho la atención la expresión que utiliza de mejor sacrificio, porque nos vuelve a semanas pasadas cuando hablábamos de mejor mediador, mejor promesa, mejor ofrenda. Y ahora, otra vez, un mejor sacrificio, porque en el sacrificio que Abel ofreció estaba esa fe, esa relación de dependencia de Dios. No de mis propias obras, mis propios resultados, los que yo ofrezco a Dios, sino no, yo confío en un mejor sacrificio, en ese sustituto que esperamos, ¿no? Sí, fíjate, hay una idea que a mí me encanta de aquí, es lo que significa el nombre de Abel. Significa efímero. Qué raro, ¿no? O algo que es muy, muy rápido. Sin embargo, porque su vida fue relativamente rápida. Entonces, cuando se emplea este nombre, siempre da esa sensación de algo que es muy corto en el tiempo. Sin embargo, pasa a la lista de las grandes personas que establecieron una relación con Dios en el mismo sitio o con el mismo lugar que pueda tener Abraham o que pueda tener los grandes patriarcas. Aunque su vida fue muy corta, fue muy efímera, se habla de que presentó a Dios. Es decir, ¿veis? El resultado de una comunicación, el resultado de una relación personal que su hermano en este caso no estableció, por ejemplo. Por eso no está en la lista. Entonces, una vida muy efímera, muy corta, pero muy concreta. Abel. Sí. Y tuvo la seguridad de haber sido justo. O sea, le dice, ¿no? A Abel, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto, no habla por ella. Es muy bonita. Es muy bonita la de Abel. Escuchamos un culto, hará unos sábados, por la Viña Tomenco, precioso, precioso, impresionante, solo sobre Abel. Y esa vida tan corta, ¿cuánto se puede decir de ella? Gracias. En mi familia es que es muy importante este texto porque mi abuela, antes de conocer la iglesia adventista, era su gran pregunta, ¿no? ¿Por qué Dios aceptó un sacrificio y no otro? ¿Y por qué, y por qué, y por qué, y por qué, y por qué? Al final parece que Dios es injusto si no entiendes realmente qué es lo que pasa ahí, ¿no? Sí. Y una mañana alguien tocó la puerta de su casa pues para venderle libros de salud y espirituales, un colportor. Sí. Y le dice, te voy a dedicar tiempo solo si me respondes a esta pregunta. Y a buena persona le fue a preguntar, ¿no? Y ahí empezó pues el descubrimiento de un Dios que busca una relación personal con nosotros y que no busca que nosotros nos encarguemos de nuestra salvación, sino que Él se encarga, solo quiere que la aceptemos. Y sí. Una experiencia preciosa. Que también, bueno, es el eco de la vida de Enoc, ¿no? Que establece esa relación, esa amistad. Sí. Y es una de las pruebas vivientes que podemos caminar con Dios y seguir caminando, y de que el cielo existe, porque es la primera persona a la que Dios, bueno, pues continúa su amistad en el cielo, ¿no? Sí, y no conoce ni la muerte. Sí, y además hay una idea que me gusta mucho. Hay un texto que dice, si dos no están de acuerdo, ¿caminarán juntos? Si lo que llamamos fe es esa relación personal y estable, desde luego se cumple perfectamente. Dos personas o una persona que camina junto a Dios es porque está estableciendo una relación perdurable, estable, y esa es una idea que a mí en mi vida me impresiona muchísimo, muchísimo. La calidad que da Dios a la relación a través de Jesús, que nos dignifica a los seres humanos. Y la lista de Hebreos 11 es la dignificación de Dios de esas historias. Y conecta con el concepto que decía, ¿no? Para preservación del alma, que leíamos en ese versículo al final, ese caminar con Dios que al final nos da la vida y también nos salva, no en nuestros pecados, sino de nuestros pecados, como dice en Mateo 1:23 también, ¿no? Sí. Y bueno, y terminamos ya, bueno, si me dejáis ya con Abraham, que al final es el punto. Es tu punto. Lo dejemos. Esa fe en la resurrección, ¿no? Cuando conoce también a Dios y confía tanto en sus promesas y ha visto el milagro en la vida y el fruto de
eso extraordinario, ¿no? Que es el caminar con Dios, como tener a un hijo en la ancianidad, ¿no? Y de repente pues hay algo que no le cuadra, pero decide confiar en ese Dios con el que ha caminado todos esos años y que ha hecho lo imposible en su vida. ¿Por qué? Porque confía y sabe que es capaz de hacer incluso cosas aún más imposibles, como la resurrección, ¿no? Cuando hasta ese momento nadie había resucitado. Nadie. No había habido resurrección. Nadie. Qué interesante. Muy bien, pues oye, continuamos con literario. ¿Qué caracterizó a Moisés y también a los héroes que siguieron a Moisés? Pues su grandeza consistió en que él pudo ver más allá. No lo que está delante, hoy, ahora, la inmediatez, no. Él tenía su mirada puesta más allá. Confió en el invisible y confió en lo invisible, porque él tenía bajo sus pies el más grande imperio que existiera y podía llegar a ser el hombre más importante de todo el mundo, más poderoso. Eso lo veía, lo tenía, veía el imperio, veía a dónde podía llegar. Lo otro no lo veía y sin embargo él confió en lo imposible. Dice que despreció la vida de lujo, de diversión, de poder en Egipto. Se sostuvo como viendo al invisible y confió que esas promesas ya no de la tierra de Canaán y la tierra prometida y de la eternidad. Él entendió que había algo más allá que una tierra. Es verdad que todo el pueblo de Israel suspiraba por volver a Canaán, sabían que Dios les había prometido esa tierra, pero cuando leemos la historia de Abraham nos damos cuenta que él veía más allá de la tierra de Canaán y las promesas de Abraham sabía que se cumplirían en la eternidad y en el cielo. Entonces es un personaje francamente increíble, Moisés. Cómo Dios lo aparta durante 40 años, toda la sabiduría, todo lo que tenía de Egipto, tenía que procesarlo, integrarlo, olvidarlo en cierta medida, porque uno es todas las experiencias que ha vivido, pero sí dejar todo aquello para estar 40 años en la sencillez del desierto, para entender a Dios, para profundizar esa relación, para confiar en Él, tener fe. Sí, hay un detalle que a mí me llama mucho la atención, porque él es el ser humano de los 40 y 40. Sí. Y la Biblia no se podía escribir en la cultura de Moisés en Egipto, porque el propio idioma egipcio conllevaba el politeísmo absoluto. Entonces, es verdad que el Señor aprovecha una equivocación de él, pero finalmente el Señor siempre hace caminos rectos y lo lleva a que aprenda el idioma en el cual se va a escribir todo el Antiguo Testamento o gran parte de él. Él lo aprendió en Madián, pero sobre todo el Señor le modificó la estructura mental con respecto a los conceptos religiosos. Él adoraba al sol, a los astros, a la cobra. ¿Recordáis los famosos gorros de los faraones? Él debió de llevar un gorro. Sin embargo, cuando vuelve, ya está preparado ¿para qué? Para transmitir un mensaje sobre Dios que como faraón nunca lo podía haber presentado. Nunca. Entonces, ahí se produce esa transformación, Rosa Blanca, de la que tú hablabas, y se convierte en un hombre de gran experiencia, estratega, político, legislador. Y ahora el Señor, ¿para qué lo emplea? Lo emplea para hacer las bases de la Biblia. Es decir, la primera Biblia la escribió él. El Pentateuco. Es decir, lo escribió él, más Job, que es uno de esos libros maravillosos. Entonces, a mí me gusta mucho que él depositó su confianza y su estabilidad en un Dios que no era visible. Porque en Egipto los construían, hasta que se encontró en el desierto. Y a mí esa escena del desierto es espectacular. Ahí es donde él decidió seguir. Me parece que es un personaje que no lo hemos explotado lo suficiente. Rosa Blanca. De verdad que sí, cómo se mantuvo como viendo al invisible. Eso es como tenemos que mantenernos cada uno. Me gusta cuando dice Pablo, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón. Él lo aceptó.
dejó todo, despreció todo lo que tenía por ese gran galardón. ¿De qué somos nosotros capaces de desprendernos pensando en el galardón que nos espera en la tierra nueva? Es una pregunta que cada uno debemos respondernos. Pues sí. Por fe, Rahab. Pues Rahab es un caso curioso en esta lista de héroes, que hasta el momento es toda masculina, Sí. es toda de gente que se había criado o pertenecía en cierta forma al pueblo de Dios, y tienen profesiones más o menos... Pero viene Rahab, que no solo es mujer, no solo pertenece a un pueblo pagano, además es prostituta, y la mencionan además en un lugar en el que debería ir Josué, porque si vamos siguiendo la lista, le toca a Josué, que es el que introdujo al pueblo de Israel a Canaán, ¿no? Pero no, Pablo hace esa sustitución. Sí, sí, es genial. Pablo para esas cosas es fantástico. Y también era un estratega, Sí, lo era. porque al final está hablando al pueblo de los hebreos, ¿no? Y como hemos visto, el contexto en el que ellos estaban, la situación en la que ellos estaban. Ellos no habían oído ni visto a Jesús, lo estaban escuchando de segundas. Sí. Como Rahab. Rahab ni vivió la salida de Egipto, ni los 40 años en el desierto, no vio esa presencia de Dios ni en la columna de nube, ni en la de fuego guiándola. No, ella simplemente oyó, Sí. y cuando se encontró con la oportunidad, actuó en consecuencia. Y habían llegado noticias, ¿eh? Habían llegado noticias. Ella no vivió nada de eso, pero habían llegado noticias y una lucecita se encendió, de forma que fue creciendo. ¿Sabéis? Hay autores que dicen que salieron de Egipto 2 millones de personas. Sí, sí. Pues se nos da los hombres, pero no se dan las esposas y los hijos. ¿Os imagináis en una zona no habitada un pueblo de 2 millones de personas? Tenía que llegar la información sin ninguna duda. Sí. Pero, ¿sabéis? Hay una idea que a mí me gusta mucho, y es: Dios convierte un lugar hostil en el lugar donde Dios habla. De hecho, la palabra desierto en hebreo significa hablar. Lugar donde Dios habla. Dabar. Y es ahí donde se prepara todo lo que Rahab y lo que va a pasar después está escuchando de un Dios que no está construido, de un Dios que es invisible. Todo eso llega. ¿Cómo se lo dijeron? Bueno, tal vez los espías, tal vez esa historia, pero desde luego, efectivamente, Nakari, se le sitúa en un lugar estratégico. Sí. Oyó, creyó, obedeció. No necesito ver, no necesito... Estableció su relación con ese Dios en la esperanza y en la confianza de sus promesas y de una experiencia que otras personas habían tenido, ¿no? Que también es un poco el llamado que tenemos nosotros. Y fijaros que Rahab se llega a convertir en la madre de Booz y en antepasada del rey David, que son personas que se les conoce por su sensibilidad y su relación con Dios. Y de alguna forma sabemos que en el pueblo de Israel la educación y la transmisión de estos valores espirituales era a través de la madre. De la madre. Rahab llegó a tener una relación tan íntima con Dios, y eso es lo que llegó a traspasar a sus descendientes. Claro. Y ya el escándalo de los escándalos es que Mateo la sitúe en la genealogía de Jesús. La genealogía. Que es un sitio absolutamente preferencial, ¿no? ¿Qué pensarían la ortodoxia religiosa de aquel tiempo de ella, ¿no? Fantástico. Además, siempre ha sido patrilineal y ahora de pronto Ruth, parece una extranjera. una moabita. Jesús, el autor y consumador de la fe. Eso. Ese es el último apartado de nuestro tema de hoy. Capítulo 12, versículo 1. Por lo cual, también nosotros, teniendo alrededor nuestro una gran nube de testigos, despreciándonos de todo peso y del pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que nos es puesta por delante. Puestos los ojos, es decir, ¿para qué corremos esa carrera? Para poner los ojos en Jesús. Yo cuando leo este texto me acuerdo esas carreras que llevan un señuelo delante para que vayan, pues aquí es exactamente igual. Dice, puestos los ojos en Jesús,
autor y consumador de la fe, es decir, autor y consumador de esa relación personal. Es decir, no la creo yo, la instaura Jesús en nuestro corazón. Todo lo hace Él. Finalmente lo que estamos hablando, ¿vale? Dice, el cual, por el gozo puesto delante de Él, soportó la cruz, el oprobio, se ha sentado a la diestra del trono de Dios. En a mí lugar. Me parece... posiblemente este pueda ser uno de los 3 o 4 climas importantes del libro a los Hebreos, ¿no? Es decir, la fe tiene un sentido y la fe es seguir a Jesús. No tiene otro. Por eso a Él se le llama como el autor y el consumador de ello. Jesús es el autor de nuestra fe, al menos en algunos sentidos. Es el único que ha terminado la carrera en sentido más cabal. En segundo lugar, fue precisamente la vida perfecta de Jesús la que hizo posible que estos otros corrieran esa carrera. Y en tercer lugar, Jesús es la razón por la que tenemos fe. Me parece precioso. En definitiva, Jesús es el consumador de la fe porque fue el ejemplo perfecto de cómo se corre esa carrera. Que al final, traduciendo todas estas ideas a la idea que mencionabas al principio, fue el ejemplo perfecto de cómo tener una relación con Dios. Sí. Y gracias a Él tenemos esa relación con Dios. Y al final podemos vivir en esa relación. Bueno, pues las 3 frases finales. Venga, a ver cómo vamos hoy. Pues yo diría, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta, para que esa lista no acabe ahí y pueda ampliarse con personas de fe. Uh-huh. Sí. Vivamos una relación apasionada con Dios y actuemos en consecuencia. A mí me gustaría terminar con los 2 últimos versículos del capítulo 11, si me lo permitís. Adelante. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron la promesa, habiendo Dios provisto para nosotros alguna cosa mejor, para que ellos no fuesen perfeccionados aparte de nosotros. Es decir, no solamente habla de ellos, también habla de los creyentes, los que vendríamos después y también corremos esa carrera. Esa carrera. Sí, sí. Pues muchísimas gracias por el programa de hoy, ha sido encantador como siempre. Y nos encontramos en el siguiente, ¿verdad? Vamos a acabar la serie, ya estamos casi al final. Y qué pena, porque cada vez se pone más interesante. Bueno, pues entonces nos encontramos en el próximo programa, ¿de acuerdo? Hasta el próximo. Hasta el próximo. Adiós. Adiós. Te invitamos a tener una experiencia más allá del sábado, convirtiendo tu unidad de acción en una iglesia hogar, en donde la Biblia, la oración intercesora, la fraternidad y la testificación sea vuestro estilo de vida. Así experimentaremos un poder renovador en la Iglesia y en el cumplimiento de la misión. Suscríbete a nuestro canal de Hope Media para no perderte ninguna escuela sabática viva. Que Dios te bendiga.